Bienvenidos, socios de aprendizaje, bienvenidos a Desafiándote, su espacio de aprendizaje de los días jueves y viernes. Recuerden, por favor, si tienen a bien suscribirse a nuestro canal de YouTube, con el canal se llama como yo, Adrián Cotín. Ahí van a encontrar las grabaciones de este y de pasados y futuros programas para que los disfruten y aprendan junto conmigo. Hoy me doy el lujo de traer a esta sala a una voz muy atinada en el mundo de los recursos humanos. Uno de esos que la gente lee por obligación casi ya en LinkedIn, Jordi Alemany. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Ya puedes encender tu micrófono para que no tenga que hacer el esfuerzo de leerte los labios. Pues Adrián, ¿cómo voy a estar? Encantado de compartir, de estar con vosotros este ratito y muy agradecido por la oportunidad de cederme tu espacio y además en esta maravillosa compañía. Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura, ¿eh? Lo intentaremos. Eso es seguro, Jordi. Jordi, a mí me interesa mucho que la audiencia conozca primero acerca de la persona que estoy entrevistando. Si bien es cierto su profesionalismo, ya en el caso tuyo la carta de visita te lleva por delante. Me gustaría que la gente conociera dónde naciste, que cuentes sobre tu familia, sobre tus raíces. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Pues claro que sí, mira, con mucho gusto. Yo soy una persona de 51 años que nació a principios de los 70 en una ciudad llamada Valencia, en España, y de una familia humilde, compuesta por un padre que era hijo de empresarios, tercera generación de empresarios, pero bueno, empresarios nada de grandes corporaciones, de pequeños negocios, de mucho trabajar y sobre todo pues de mucho esfuerzo. Y una madre también muy humilde que por circunstancias quedó huérfana, le tocó criar a sus dos hermanos desde los 8 años, no pudo ir a la escuela, pero la vida la dotó de mucha sabiduría y de esa hibridación de un padre algo más culto y educado, académicamente hablando, con una mamá muy humilde pero pues muy sabia en sus decisiones, pues salí yo. Y bueno, pues con 23 años decidí que Valencia no me estaba aportando tanto como yo esperaba a nivel de oportunidades, no solo profesionales, sino de aprendizaje, porque yo me considero pues un curioso particularmente de todo lo que tiene que ver con las personas, con el humanismo, con la comunicación, con la interacción entre humanos. Pero en ese momento en Valencia no existía ninguna ágora de conocimiento ni ningún entorno empresarial que me ofreciera oportunidades. Salí y por hacer el cuento muy corto, porque son ya muchos años los que voy cumpliendo, pero salí y pasé por 4 continentes, 7 países, principalmente para 3 grandes corporaciones multinacionales, y tuve la oportunidad no solo de aprender de otras culturas, sino también de emprender proyectos, sobre todo dentro de organizaciones importantes en esas diferentes geografías que me abrieron la mente. Y de repente, hace 6 años, después de haber hecho una carrera profesional que había satisfecho mis expectativas muy por encima de lo que yo había soñado, mi papá enfermó y resolví una dicotomía que es difícil, que consistía en seguir sumando ceros a mi cuenta bancaria y seguir acumulando bienes materiales y méritos profesionales, o abandonarlo todo voluntariamente, regresar a mi país, a mi ciudad y estar cerca de mi padre en sus últimos meses, vamos a decir. Y claro, pues opté por la parte pues, humana, como no podía ser de otra manera. Hablé con mi mujer, acordamos que nuestro tiempo profesional no tenía por qué concluir, que podíamos seguir haciendo cosas aquí a nivel autónomo, montar nuestra propia empresa o trabajar para otros, y que por mucha crisis que hubiera en España, porque te hablo del año 2015 y todavía la cosa estaba un poco fea en aquel entonces, que no nos faltaría el trabajo. Y nos regresamos, y desde entonces, pues en mi caso particular, trabajo para mí, he acompañado a emprendedores, a startups, a algunas empresas más grandes, siempre tratando de inculcar una cultura de empresa que tiene que ver con poner a la persona en el centro y de proporcionarles herramientas y métodos que les permitan ser mejores líderes. Y a eso me dedico desde hace 6 años. Muy bien. Fíjate que me interesa mucho que me digas, porque el ser autónomo realmente es un desafío en España. Realmente yo
lo sé porque mi hija es autónoma allá en Barcelona y es durísimo, durísimo la vida del autónomo en España. ¿Cómo has logrado que eso no se convierta en esa pesadilla que mucha gente vive de ser autónomo en tu país? Mira, pues esa es una realidad. España no es un país que invite al emprendimiento ni que propicie entornos donde ese emprendimiento pueda florecer, al menos no tanto como en otros países. En particular, yo que me he criado profesionalmente en Reino Unido y en los Estados Unidos, pues nada que ver, porque aquí hay muchas trabas, es difícil, no hay ayudas y además nos educan para que seamos o funcionarios o trabajemos por cuenta ajena y, si es posible, que nos dure un trabajo toda la vida. O sea, tenemos esa mentalidad bastante más de arraigo al trabajo y más miedosa, por llamarlo de alguna forma. Respondiendo a tu pregunta, pues yo siempre digo que en la vida da igual si quieres ser autónomo, como si quieres ser astronauta, como si te quieres dedicar al canto y al baile. Hay tres claves que te permiten multiplicar tus probabilidades de tener éxito. Y esas tres claves además van asociadas a tres porcentajes de inversión de tu esfuerzo, de tu tiempo, tu energía. Y son, en primer lugar, la red de contactos que uno tiene. En segundo lugar, la marca que proyecta, la reputación, lo que toda la vida de Dios ha llamado la huella mental que dejas en cada una de las personas con las que interactúas. Y en tercer lugar, tienes que ser consistentemente bueno. Es decir, tienes que entregar aquello que prometes y además hacerlo cada día de tu vida, ¿no? Y cuando esos tres elementos se dan en un 60%, construyes una red de contactos sólida que no importe lo bueno que tú te creas que eres haciendo algo, sino que ellos sepan que realmente eres bueno y además se quieran convertir en tus advocates, en tus avales a la hora de venderte y hagan esa venta por ti. Cuando además eso lo haces generando interacciones positivas y creando saldos mentales en la mente de la gente con la que te intercambias mensajes cada día y dejas un buen recuerdo, y encima lo que entregas, sea formación, sea mentoría o sea un cepillo de dientes, lo haces consistentemente bien y cumpliendo con tu promesa de valor, la vida no te puede ir mal, o es muy difícil que te vaya mal. Diría que el 60% de ese éxito es la gente que te conoce y te tiene a bien recomendar, el 30% es esa reputación y por último el 10% es, si me permitís la vulgaridad, no cagarla cuando uno no la tiene que cagar. Bueno, tú sabes que los españoles tienen licencia cuando hablan español en ambientes internacionales, así que no te preocupes por usar verbos que a veces puede resultar muy fuerte para algunos otros hispanoparlantes. Oye, tú sabes que mucha gente te tiene como referencia, porque con eso de tener relaciones, has desarrollado una red en LinkedIn que es una envidia, incluso no solamente para hispanoparlantes, para cualquiera que esté en LinkedIn. Tienes más de 100,000 seguidores en esa red. Sí. Mi querido Francisco Duarte, que está aquí conmigo, sabe lo difícil que es construir una red y más una red de más de 100,000 conexiones en LinkedIn. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que ha sido tu éxito para lograr esa presencia tan intensa en esa red tan desafiante? Mira, pues es una pregunta interesante que no tiene una única respuesta. Yo diría que hay, de nuevo, como en casi todos los grandes secretos de la vida, hay un compendio de múltiples variables que convergen y que por ahí de repente, en lugar de sumar, se convierten en multiplicadores. Diría que, en primer lugar, yo llevo en LinkedIn desde el año 2008, marzo 2008, y he sido fiel a la red y además he ido invirtiendo, he ido sembrando progresivamente. Y claro, si uno lo piensa, estamos hablando de 14 años invirtiendo en esa red. Entonces es mucho tiempo. Hay gente que me dice, claro, tienes 100,000 seguidores, pero si realmente lo divides en esos 14 años, pues es una cuestión de sostenibilidad, de la insistencia, de la persistencia en esa acción. A esa consistencia, persistencia o recurrencia le podemos unir que además yo no creo que LinkedIn sea el fin, sino que es el medio. Y me explico. Yo trato LinkedIn como mi gestor CRM o mi gestor de contactos, pero trato de desvirtualizar a todo el que puedo y sobre todo a aquellos que considero que son personas
que no solo me pueden sumar a mí, sino que también si yo las conecto con otras personas pueden generar sinergias múltiples, pueden polinizar. Me gusta mucho el término polinizar porque trasciende de la relación uno a uno y de una simbiosis mutualista individual para irnos a una polinización cruzada donde todo el mundo termina por salir beneficiado en una multiplicación de efectos. Y a eso, a esa conexión que paso casi siempre que puedo al mundo físico, al mundo presencial, le sumo que siempre comienzo dando. Es decir, yo rara vez pido y es más, pues muchas veces mi propia esposa, mis amigos me dicen, es que tú das y a veces no tienes mesura en el dar, regalas muchas veces conocimiento. Si eso lo trasladas además a un plan como el que yo tengo diseñado, porque no es fruto de la casualidad. Yo publico 7 días a la semana, todos los días a la misma hora, con un formato muy concreto. Es decir, detrás de mi comunicación hay método y hay técnica. No os voy a engañar. No, yo no escribo lo que me apetece, cuando me apetece, como me apetece y en cualquier formato, sino que sigo un método que es un método propio al que yo le llamo Mad Men, que tiene en cuenta el mensaje, la audiencia, la disyuntiva que quiero generar con cada uno de mis mensajes. Quiero sacudir mentes y que la gente se lleve una reflexión, y además a eso hago mimetismo con la audiencia, trato de hablar de sus problemas. No verás muchos posts míos diciendo qué maravilloso es Jordi. De vez en cuando es la famosa canción esa de qué bonito soy, cómo me claro, quiero, si me muero. No, esa no la canto. No, esa no la canto mucho, al menos trato de que sea una vez al mes como mucho, y simplemente por comunicar pues los eventos que he tenido en el mes, las conferencias que he podido hacer, o que mi libro pues está en Amazon o cualquier cuestión puntual, pero no aburro al personal con esto. Por lo tanto, me pongo en sus zapatos y doy lo que a mí me gustaría recibir en términos de contenido. Y luego lo hago además con una narrativa muy coloquial y muy cercana, con un lenguaje que todo el mundo entiende y con un tono que es bastante irreverente en muchos casos, pero que me permito a riesgo de que haya clientes que no me llamen porque consideren que no soy el tipo de discurso que le interesa a sus compañías. Cuando yo empecé a publicar en 2016, después de mi vuelta a España, de hecho tuve un bache. Una, porque en España mi mensaje en ese entonces sonaba demasiado agresivo y mi comunidad era principalmente angloparlante, porque había acumulado mucha red de contactos en UK y en los Estados Unidos. Y los angloparlantes, como empecé a publicar en español, tampoco entendían qué narices, en qué idioma habla este tipo, porque de repente en 2012 a 2015... No, y además en ese tiempo LinkedIn no traducía automáticamente. Así es. Y yo escribía artículos largos porque entonces no estaba el feed corto, había que escribir artículos largos, era la única opción para escribir, etcétera. Y ahí hubo un periodo difícil en el que, bueno, pues hubo que readaptar la estrategia, incorporar nuevos seguidores en lengua castellana, y ha sido todo un proceso que no se ha detenido, porque yo sigo publicando al punto que se creó un hábito en mi comunidad, y cuando a las 10:30 de la mañana no he publicado mi post con el entrecomillado, el fondo amarillo y demás, recibo mensajes privados que me dicen, oye, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien hoy? Porque como que esperan leer esa noticia cuando arrancan. No, a mí una de las cosas que la gente me pregunta es, oye, ¿será que él tiene a alguien que le contesta los mensajes? Porque resulta que el tipo contesta todos los comentarios que le hacen a sus publicaciones. Si alguien le hace un comentario, él le responde. ¿Será que el tipo tiene un equipo que le contesta? Y le dije, no, chicos, no. Yo siento que el estilo es el del mismo. O sea, lo que pasa es que parece que lo que sí tiene es disciplina. ¿Cómo es eso de la disciplina? Pues mira, también es una buena pregunta. Yo no lo sé cómo es o de dónde sale. Sé que la tengo y tengo mucha. Creo que sale de la educación, indudablemente, de la educación recibida en casa, de la educación recibida en el entorno. Yo debo decir que soy bastante irreverente porque fui a colegio de Opus Dei y en ese momento los profesores eran exmilitares y nos corrían a gorrazos por el patio, nos hacían hacer deporte. Mi padre era un hombre extremadamente disciplinado. Y fíjate que con todo lo malo que eso tiene, desde el punto de vista de la estrechez de miras a veces, porque si no sales de esos círculos, pues te puedes quedar ahí estrangulado mentalmente. Pero como yo tuve la fortuna de vivir eso en una etapa muy temprana,
que guardo buen recuerdo de ella No, y incluso. que no te reclutaron como supernumerario, ¿no? Claro, claro, así es. Y salí del país con 23 años para mezclarme con otras culturas, etcétera, pues creo que de alguna manera he sabido quedarme con lo bueno de ambos mundos. Pero la disciplina la heredo de esa educación académica y en el hogar también. Porque, por ejemplo, mi papá, que era pues, un tipo que a mí me dijo que me quería media hora antes de fallecer. En 83 años nunca me había dicho te quiero, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de la gestión emocional, de salud mental en los recursos humanos, No, porque no, y trato de... no solamente eso, sino que tu propuesta es la humanización de la actividad de negocio. Claro, así Tú te es, autodenominas un business humanizer. así es. Eso a mí me atrajo de la primera vez que lo cambiaste en tu perfil, porque prácticamente eso ya convierte tu perfil en un storytelling, ¿no? Eh, Fíjate, defíneme, porque se me mete Sabater en la mente cuando hablas de humanización, porque él dice que una de las cosas que ocurre es que la gente no es que es mala, es que pierde la humanidad y que la única forma de recuperarlos es humanizarlos de nuevo. Entonces, cuéntame cómo es eso de que tú te propones como un humanizador de los negocios. Pues mira, yo el concepto de humanizar las empresas, por decirlo de alguna manera, el mundo laboral, obviamente yo no inventé esa rueda, esta rueda yo la heredo, la compro principalmente en UK a principios de este siglo, a través de una experiencia que mantengo con una coach ejecutiva radicalmente opuesta a todo lo que yo había conocido como coach hasta ese momento. Era una persona extremadamente orientada a las personas y con un corazón tremendo. Luego eso se junta con que caigo en manos de un mentor que anteponía personas, pero no lo decía en la página web de la corporación, pero él anteponía a las personas a los números siempre, al punto que los últimos 3 CEOs de esa corporación, una corporación cotizada en bolsa y demás, en la bolsa de Zurich y de Nueva York, habían sido empleados de él, de su equipo, y habían terminado de CEO y él no, él era vice president. Entonces yo un día le pregunté y le dije, Michael, ¿cómo puede ser que tú, en mi ignorancia de adolescente, Pensando de, solamente en la jerarquía. así es, entonces le digo, Michael, ¿cómo puede ser que tú has formado a los últimos 3 CEOs de la corporación? En los últimos 17 años todos los presidentes de esta empresa han sido empleados tuyos y nunca te han ascendido a ti y tú no has ocupado ese sillón. Y me dijo, Jordi, entiendo tu pregunta y me ayuda a entender también en qué áreas te tengo que ayudar más a desarrollarte, pero te voy a decir algo, el día que yo llegue a la posición de CEO, dejaré de poder hacer de mentor de gente como Jordi y ese día profesionalmente me aburriré, porque el CEO solamente tiene una función, que es la de crear 3, 4 big heads o big headings para la prensa, para los investors media, para toda esta gente, y a partir de ahí su trabajo no tiene nada que ver con personas, solo mira números. Y yo disfruto haciendo crecer a gente como tú y mi gran reto es conseguir que no sean 3, que sean los próximos 30 CEOs los que hayan pasado por mi equipo. Así que espabilate, me dijo, ¿no? Y bueno, este hombre era puro aprendizaje en cada comentario y se juntaron primero Katy, que era la coach, La coach. y él. Y entonces me transformaron radicalmente. Durante 3 años y medio que tuve la oportunidad de conectar con mucha gente que, bueno, tenía ese tipo de mentalidad y la aplicaba, además se la creía, pues yo terminé por comprar y convertirme en un evangelizador de ese mensaje. Y además cuando les dije, no sé cómo agradeceros, cuando dejé de trabajar con ellos, no sé cómo agradeceros, me dijeron, pues la manera de agradecerlo es que tú vayas predicando este discurso por el mundo y a todo el que le puedas convencer y convertir a la causa, pues bueno, será para el resto de profesionales. Y de ahí surge este concepto de humanizar los negocios y mi creencia en que es positivo y además funciona. Mira, a mí me encanta porque hay dos frases que han venido a mi mente durante el discurso que has venido dando. Lo primero, una frase que me dijo un empresario finés en Helsinki hace 91.
era un empresario privado de la vista y tenía una empresa que estaba cerca de los 400 millones de dólares, que era de su propiedad. Él había creado y la había desarrollado. Tenía una resiliencia descomunal este personaje, y me dijo una frase, me dijo: to give is to keep. Cuando me dejó esa frase, me dejó lo que tú dijiste, ¿no? Por eso que tu mujer y tus amigos y familia te dice que dar. ¿Por qué haces eso, no? La verdad es que es un secreto que te pasaron la voz, que dar es tener, to give is to keep. Y el otro secreto que compartiste, que me pareció extraordinario, fue esto de la polinización. Y era el cuento del tipo que ganaba todos los campeonatos de cultivo en su área, y al finalizar el campeonato regalaba la semilla. Y la gente le decía: ¿por qué tú haces eso? Si la próxima vez van a venir a competir tus vecinos para quitarte el puesto de mejor productor. Y le dicen: no, chicos, es que si yo no les entrego la semilla, sus sembradíos se van a bajar en calidad, y cuando venga la polinización, el mío se va a dañar. Me va a contaminar el mío, muy bien, muy bien. Por eso me encantó lo de la polinización, así que te compro los dos conceptos. Fíjate, tú hablas del liderazgo imperfecto, y así denominé la entrevista, porque, como sabes, pues te sigo, te leo y me encanta, porque me divierto mucho. Por eso que tú dices que andas siempre sacándole la madre a muchos que se molestan porque les dices cosas que no les gustan. Sí. Cuéntame qué dice tu mujer de eso del líder imperfecto. Bueno, pues que me va como anillo al dedo, porque yo si soy bastante imperfecto en muchos sentidos, y fíjate que es que yo, de nuevo, no creo en la perfección en absoluto. Soy muy irreverente en muchos campos, ¿no? Pero en esto de que todo tiene que estar perfecto, me rebelo absolutamente, porque en el mundo corporativo, en el mundo de las multinacionales particularmente, ¿qué significa perfección? Si el día que alcancemos la perfección, el negocio se ha muerto, porque ya no hay más donde caminar, ¿no? Entonces, la imperfección es sana porque te permite crecer, mejorar. La imperfección es aprendizaje. El ser humano se va perfeccionando en su evolución gracias a los tropiezos y a los errores que hemos cometido a lo largo de la historia. Entonces, la palabra perfección me parece que es finita, que le pone un límite a nuestra existencia y a nuestro recorrido. Y mientras seamos imperfectos, pues siempre tendremos cosas que mejorar, ¿no? Es como el que va al gimnasio ¿verdad? Mira, los grandes deportistas son aquellos que siempre se encuentran algo que no acaban de hacer bien. Incluso Rafael Nadal, su tío, cada vez que él se venía arriba porque ganaba un torneo, le decía: no te creas que eres tan bueno, porque de hecho eres bastante malo, y si te comparo con el suizo, con Federer, pues tú sacas peor que él, tú tienes peor revés, y lo provocaba de esta manera para que él fuera creciendo y nunca perdiera esa ilusión por mejorar. Y mira quién es Rafa Nadal hoy gracias a eso. Así que yo diría que si la pregunta es qué opina mi mujer, yo creo que opina que el título es un buen reflejo de quién soy yo, y ella es bastante más perfeccionista, pero bueno, la suerte es que nos complementamos. Todo lo que ella hace es perfecto, yo lo estropeo, y así quedamos en el término medio. Entonces, fíjate que normalmente lo que ocurre precisamente es que cuando los gerentes empiezan a buscar la perfección de sus equipos de trabajo, empiezan a destruir su capacidad innovativa. Así es. Creo que en una semana voy a entrevistar a Maggie, y Maggie va a hablar sobre innovación ágil, la aplicación de todas estas filosofías de agilidad, pero al área de innovación. Y una de las cosas que ocurre cuando hay procesos de innovación es que lo peor que se puede hacer es perfeccionar la innovación. Así es. La creación tiene una enorme diferencia con la innovación, porque la creación puede crear cosas perfectas,
pero el nombre de quien crea las cosas perfectas creo que lo llaman Dios, y a mí la verdad que eso de que me estén llamando Dios a mí no me gusta, no me queda Bueno, bien. y no sé si con nosotros no se mandó una buena cagada también, ¿eh? Por lo mismo, o sea, si me pongo, tú sabes, me dicen, oye Adrián, ¿por qué no sales en video? Le digo, oye, yo me veo, no me gusta, me veo muy feo en cámara, ¿cómo me va? Entonces, ¿cómo va a ser? Imagínate, me va a buscar para que yo sea perfecto. No me busquen, búsquenme para imperfecto. Así que cuando le pusimos el título, dije, yo me pongo el título de Día Imperfecto. Dime cómo, dime así tres claves para ser un líder imperfecto perfecto. Mira, yo diría que las 3 claves en general para ser un líder, luego hablamos si quieres de ponerle un adjetivo u otro, las 3 claves para ser un líder es ser capaz de liderarte a ti mismo, con ese autoconocimiento ser capaz de empatizar con otros y con esa empatía ser capaz de llevártelos para que entre todos consigáis un objetivo común, y ahí lo que estás liderando es una organización o una empresa. Pero vení acá, un momentito. Es que ya estás hablando como los gringos. Te fuiste muy rápido. ¿Qué fue? Mira, aquí me has dicho así, pim, pam, pum. Mira, aquí está Francisco Duarte, que tiene un programa que se llama Proactívate, que se transmite los miércoles a la 1 de la tarde, hora de Miami, y él habla de liderazgo todoterreno. Entonces, cuando yo te hice la pregunta de las 3 características del líder imperfecto perfecto, casi que lo estaba dedicando a mi amigo Francisco, y se lo dijiste tan rápido que ahora, como no lo puede anotar porque está manejando, hazme el favor, díselo más despacito. Vamos a bajar revoluciones. Mira, la primera es desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Esa capacidad de autoconocernos, de entender, identificar nuestras emociones, porque sin esa parte las emociones se te van a apoderar y van a tomar las riendas sobre todo de tu toma de decisiones. Y un líder, lo que más hace un líder al cabo del día es tomar decisiones. Así que en el caso del líder, además, es importante que sepa manejar sus emociones antes de tomar decisiones, porque así como los seres humanos a nivel individual tomamos decisiones que quizás solo nos afectan a nosotros, los líderes en todos los casos toman decisiones que afectan a otros. Así que ese autoconocimiento, autocontrol de las emociones es fundamental en primer lugar. En segundo lugar, vamos a llamar a esto el río de las emociones. Si de un lado del río, en la orilla del yo, está mi identificación y gestión de mis propias emociones, del otro lado tienes la identificación y gestión de las emociones ajenas, de las de los demás. Y en medio está el caudal emocional. ¿Qué ocurre? Que no se tocan, no se comunican, porque el cauce del río y la velocidad a la que ocurren esas emociones en cada uno de nuestros cerebros, en las 2 orillas, hace que no se pueda producir comunicación. Por tanto, hay que construir un puente que nos permita cruzar, que es el puente de la empatía. Y ese puente de la empatía se cruza del yo al nosotros. Y ese es el segundo elemento del liderazgo. Y el tercer elemento es que una vez que los puentes están construidos, si no hay algo que tengamos que intercambiar o que nos permita y nos invite a cruzar de un lado para el otro, no se va a producir la interacción. Yo, aunque entienda las emociones de un asesino, como no comparto su propósito, no voy a trabajar o a acercarme a un asesino, por poner un ejemplo muy gráfico. Entonces ahí tenemos que construir el elemento 3, que es eso tan manido ya término de propósito. Yo creo que más que un propósito en términos de salvar a las ballenas o que el planeta sea más verde, tenemos que buscar elementos de common ground, de terreno común, intereses comunes para que cada vez que crucemos en ese puente vaya algo positivo de un lado para el otro y viceversa. Eso es propósito, a fin de cuentas. Por tanto, si eres capaz de liderarte a ti mismo y con ese autoconocimiento de liderar las emociones de los demás, y gracias a esa empatía eres capaz de converger en términos de intereses comunes, van a pasar grandes cosas. Si no se dan esos 3 elementos, comenzando por el primero y en ese orden en particular, es muy difícil que un equipo pueda desarrollar ningún proyecto con éxito. Porque lo que vas a tener es un puñado de individualidades, de gente que está tirando cada uno en su propio interés, pero no hay puentes que trasladen esos intereses de un lugar para otro. Esa polinización a la que nos referíamos no se va a producir, porque vas a tener una abeja picando en una flor, pero sin ir a visitar las flores del resto del entorno y, por tanto, no trasladando ese polen, ese conocimiento y esos intereses comunes de un lugar para otro. Esa sería la lectura. Algunas personas que te conocen y que me conocen me han preguntado, oye, ¿ustedes son amigos hace muchos años? Le dije, no, chicos, y yo apenas lo voy conociendo. Y me dice, oye, pero es que tienen muchas costumbres
que parece que tuviera mucha relación contigo, porque esa afinidad que tú tienes con las tríadas, la tiene él por todos lados, está publicando cosas de A3, tríadas. Por Siempre, cierto, siempre. que en estos días publicaste una que me gustó mucho, que era la 65-35 o algo así. Sí, ¿Era, sí. era así? ¿Era así? Así es, sí, así Muy es. bien. Ahorita le vas a decir, por cierto, lo que es eso del 65-35. Pero Muy bien. dime, ¿qué fue lo que tú estudiaste, chico? Mira, yo estudié marketing y comunicación. Viste, Francisco, viste, Sí. viene del mundo del marketing. Por eso es que él tiene las tríadas instaladas en su verbo. Porque en el marketing, el que no piensa en tríadas no es efectivo. Así es, sí. Bueno, yo diría que ahí, fíjate que yo siempre he tenido la capacidad de comunicar. Es más, diría que si yo le debo a alguna habilidad en particular, a una solo, pues las oportunidades que se me han ido presentando a lo largo de mi vida y la posibilidad de hacer las cosas que hago, ha sido siempre gracias a mi capacidad para comunicar. No es una capacidad para comunicar pues estándar, sino que tiende a producir conexiones emocionales fuertes, tanto en positivo como en negativo, porque hay mucha gente que detesta lo que digo y hay mucha gente que adora lo que digo. O sea, finalmente, este tipo de situaciones de tener 100.000 seguidores se producen cuando tú produces mensajes dicotómicos, cuando produces mensajes que generan esa, de alguna manera, desafío. Y esa polarización de opiniones, ¿no? Otra cosa es que yo no esté a favor de que se polarice y se convierta en conflicto, sino de que se utilice la divergencia de ideas para construir y co-crear escenarios donde la gente aprenda. Pero dicho todo esto, y respondiendo a tu pregunta, yo estudié comunicación porque era lo que de manera natural mejor sabía hacer. Y esto ahora luego lo linkaremos al 65-35, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con eso. Mi papá era un gran gestor de talento. Y entonces él dijo, mira, yo ya sé que lo que se lleva ahora, porque en mis años se llevaba a estudiar o arquitectura, o teleco, o ser abogado, o ser doctor. Básicamente estas eran las 4 carreras, tanto las técnicas, arquitectura y teleco, como las de más de letras o humanistas, ¿no? Que era el estudiar medicina o el ser abogado. Yo no era bueno en ciencias y en matemáticas, porque son 2 inteligencias que no soy especialmente bueno en eso. Sin embargo, sí era muy bueno en lo que son pues, toda la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y ahí es donde mi papá dijo, mira, tú con que aprendas buen inglés y aprendas a manejar ordenadores, y en ese momento estábamos empezando con los Spectrum 68K y con teclados de goma y con las cassettes para cargar un programa te tenías que pasar 10 minutos con un cassette haciendo ruiditos raros y tal. Estamos hablando de los años 80. Y estamos hablando de España, claro. de esa época. Sí, sí. Estamos hablando de los Estados Unidos. Claro, tremendo. Entonces, él me dijo, tú aprende inglés, aprende informática y desarrolla esa capacidad tuya de comunicar y conectar con las personas que tienes. Y con esos 3 elementos jamás te va a faltar trabajo en tu vida. Eso fue la visión que tuvo mi padre para conmigo. Y yo seguí ese consejo porque para mí mi padre era un icono y un referente y mi primer mentor. Y lo primero que hice cuando salí de Valencia a los 23 años fue irme a vivir a Inglaterra y después a Irlanda y después a los Estados Unidos trabajando, etcétera, porque el inglés... ¿Y en qué casa de estudios hiciste tus estudios iniciales profesionales? En una delegación de la Universidad de Oxford que se montó en ese momento aquí en España en el año 1986. Oye, eso fue quizás una de las primeras incursiones de Oxford en un país no angloparlante, ¿no? Así es, sí. Y le llamaron la Shakespeare Foundation. Es un centro delegado de Oxford en España y ellos trajeron esa disciplina que en ese momento se confundía en España todavía con que bueno, marketing es ventas o eso es... No, y bueno, ahí te enseñaban marketing y comunicación. Y en la comunicación hay una técnica básica de comunicación que es apertura, nudo, desenlace.
Y de ahí luego además te enseñan una técnica que han utilizado todos los grandes oradores de la historia, incluido Obama, Mandela, Martin Luther King Jr., Gandhi, etcétera, que es el Three Bullet Point Technique, que es que tú abres con 3 conceptos, sintetizas a 3 conceptos, remarcas los 3 conceptos y cierras con los 3 conceptos que has remarcado. Entonces haces un triple 3. Dices, les voy a contar A, B y C, empiezo por A, lo explicas, ahora viene B, lo explicas y ahora viene C. Y lo que les he contado es que sin A, B y C no se puede hacer A, B y C. Entonces, cuando tú 3 veces reiteras, subrayas y enfatizas el triple concepto, produces un efecto mental muy potente, que es que la gente recuerda todo lo que tú le has contado y además lo comprende de una manera muy sencilla y lo incorpora, lo interioriza. Y esto no lo he descubierto yo, esto todo el que ha estudiado comunicación lo sabe. Y bueno, además te voy a decir que lo sabrán, pero son pocos los que lo saben utilizar de forma habitual. Sí, cuesta ponerlo en práctica. A mí me sirvió mucho porque cuando uno le gusta adquirir conocimientos transversales, yo siempre digo que la mejor manera de aprender es desarrollar 3, 4, 5 habilidades o capacidades o disciplinas en las que tú te sientas muy cómodo y te atraigan, porque lo vas a hacer sin tanto esfuerzo. Y luego trates de especializarte en 1 o 2, es decir, construyas esa T en la que arriba en el eje horizontal tienes 5 disciplinas, 6 disciplinas, pero bajas en 1 o 2 de ellas a un nivel de profundidad de pues, la teoría de las 10.000 horas, ¿no? de desarrollar una práctica de un expertise profundo y de calado. Si consigues eso, vas a estar bien en muchos aspectos, sobre todo si esas 4, 5, 6 disciplinas de la T, del eje horizontal, son convergentes y complementarias. Yo elegí el campo del humanismo, donde ahí me cabe pues, la psicología, sobre todo psicología cognitiva, más que la clínica, me cabe la economía conductual, me cabe, por ejemplo, la antropología, la sociología, me cabe cualquier ciencia humanista, la filosofía, la ética, y entonces en esos campos no soy maestro en nada, o sea, soy una persona muy curiosa y que a diario Un dedica mucho aprendiz, tiempo. pues un aprendiz común. Aprendiz eterno, pero luego, por ejemplo, en el campo de la comunicación sí tengo un calado y podría impartir cursos de comunicación en cualquier lugar, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco la... Aquí levantó la mano Francisco Duarte, me la bajó después, pero no sé si la mantiene o si enciende el micrófono, será que pregunta. Sí, así es. Bueno, encantado, Jordi, fascinado por esta conversación que se tiene en este momento y que se va a poder emisión. Yo tengo una pregunta. Y hablaba de características que debería tener un líder. La pregunta ya es, y lo te lo digo porque tengo conexión con el mundo corporativo y me he dedicado durante 29 años a promover programas de formación a nivel corporativo, básicamente haciendo business B2B, pues, ¿no? La pregunta es, ¿cómo promover la imperfección en el mundo corporativo? La imperfección. Sí, es muy buena pregunta. Mira, yo diría que el primer paso que se tiene que dar para que la imperfección sea aceptada y por tanto promovida, porque si no la aceptamos como parte de las reglas del juego y del entorno, pues no va a ser muy difícil que nadie quiera empujar en ese camino, en ese sentido. La primera es crear una cultura donde la gente se sienta tranquila, segura, vamos a decir. Es un término que ahora en los Estados Unidos se está poniendo muy de moda. Es el término seguridad psicológica de la doctora Amy Edmondson de la Universidad de Harvard, que ya lo promueve activamente. Y esa seguridad psicológica va a hacer que la gente no tenga miedo a compartir sus errores. Y ese sería el primer paso, porque entiende que aunque cometa un error, no le va a representar una represalia, un despido, un castigo, en definitiva. Así que una vez que hemos construido esa seguridad psicológica, y luego si queréis hablamos de cómo se puede hacer más en detalle, lo segundo que hay que hacer es incentivarla, es decir, igual que incentivamos que la gente venda o que la gente implante una metodología Agile, igual que incentivamos que la gente cumpla con unos objetivos y alcance unos resultados, unas metas a final del trimestre, del semestre o del año, incorporemos a nuestro plan estratégico que esa psicología organizacional forme parte del plan. Y para eso me voy al punto 3. A mí, cada vez que veo un consejo de administración donde está el director de operaciones, el director de finanzas, el director de IT,
el director de tal, y no hay una silla con un director de recursos humanos, un Chief People Officer y demás, digo, no me creo nada de lo que me estáis contando a nivel de personas. O sea, me estáis contando que os importan las personas, aquí tiene que haber representada una persona que tenga la responsabilidad, valga la redundancia, que tenga la capacidad de transformar la organización con vuestro apoyo. ¿No? Y con igual poder que el resto. Así es, así es. Entonces, tiene que ser un par a la hora de tomar decisiones, incluso tiene que tener el poder de rebatir aquellas decisiones que no están orientadas a poner a la persona en el centro. Así que cuando construyes esa cultura o ese entorno de seguridad psicológica, lo incentivas activamente dentro de tu plan estratégico y le das representación con una silla en el Consejo de Administración, tienes muchas papeletas, si me permites, Francisco, para que la organización entienda que en la imperfección está el aprendizaje, que no haya miedo a ser imperfectos y que además eso tenga un calado y se contagie y se transfiera en el ADN a las nuevas incorporaciones. Porque cuando tú llegas a una organización, ¿cuál es el periodo de tu, vamos a decir, de tu estancia en una empresa más probable para que cometas errores? Es tu landing, es justamente cuando tú acabas de llegar. Porque si no te hacen inducción y no te acompañan y no te dan un buen programa de onboarding, no hay formación inicial para aquellos que se incorporan recién, pues es altamente probable no solo que no se adapten emocionalmente, sino que cometan errores y los oculten por miedo, ¿no? Ocurre incluso llevando mucho tiempo en la organización si no existe esa seguridad psicológica. Pero creo que si lo haces desde el primer minuto y la gente, a cada uno de los que lleguen nuevos, en el momento que más probable es que se equivoquen, les acoges y les haces entender que no pasa nada por cometer errores y que el ciclo de aprendizaje humano, de hecho, es tropezar para levantarte y aprender, vas a tener muchas probabilidades de que eso ocurra, Francisco. No te me vayas a ir, vamos ya cerrando el programa, no te me vayas a ir sin satisfacer la inquietud, porque Maggie es bien curiosa y después me va a estar molestando con el 65-35 5 y no le he dado satisfacción. A ver, ¿cómo mira, es el 65-35 5? Gracias, Jordi, por tu respuesta. Nada, un placer, Francisco. Espero que te haya servido y que haya satisfecho tu expectativa con respecto a tu curiosidad y a la cuestión que planteabas. Mira, Gracias, Jordi. Un placer. 65-35 es, pues es vamos a decir, una estructura de distribución de grupos de profesionales según su satisfacción y el grado de compromiso en el trabajo o la pasión que encuentran en su trabajo. Y según algunos estudios, incluido uno bastante reciente de la Universidad de Montreal, apenas un 5% de los profesionales del planeta encuentran su pasión o desarrollan su pasión en el trabajo o tienen la oportunidad de hacerlo. Es decir, dicho de otra manera, lo que dice la Universidad de Montreal es que el mercado laboral no está diseñado para que nosotros satisfagamos nuestras pasiones. Es decir, el cuento de persigue tu pasión y nunca más tendrás que trabajar, que se asocia a una frase que presuntamente dijo Steve Jobs. Yo dudo que la dijera Steve Jobs, pero esto es harina de otro costal. En cualquiera de los casos, el consejo, persigue tu pasión y nunca más tendrás que trabajar, no es tan buen consejo cuando el mercado laboral nada más que satisface las pasiones de un 4 o un 5% de los profesionales. Y ahí tenemos el 5, he empezado a la inversa, ¿vale? Vamos ahora con el 30. El 30 es el número de personas o el porcentaje de esos grupos de profesionales a nivel mundial que no encuentran la pasión en su trabajo, pero encuentran la oportunidad de desarrollarse y crecer profesionalmente de manera continua. Entonces eso se parece mucho a terminar apasionado por tu trabajo, especialmente cuando tu interés y tu inquietud en la vida es crecer profesionalmente. Es decir, si tú crees que tu motivación tiene que ver con tener un título mayor cada año, subir escalones en la escalera de la organización, en esa job ladder, y tú además te sientes cómodo llegando a tu casa y diciéndole a tu pareja y a tus amigos, no, es que me han ascendido, y eso te provoca y te proporciona motivación y satisfacción, no hace falta que trabajes en tu pasión. Mientras la organización te proporcione esa oportunidad de crecer continuamente, vas a estar disfrutando. Y eso le ocurre a un 35% de los profesionales en el planeta. Aproximadamente, ¿eh?
Y luego queda el 65. Y el 65 es la gente que ve el trabajo pues, como un medio para pagar facturas y por desgracia no le queda otra que trabajar de lo que puede o le deja. Y ahí tienes el 65. Entonces, después de este tema me apasiona y he ido capturando muchos informes, estudios, diferentes trabajos. Hay un estudio de una futuróloga que tiene un apellido así polaco, Brinczewski, Amy Brinczewski Sí, Amy Brinczewski, sí. Forma parte de mi trabajo de investigación. Tengo varios de sus estudios incorporados a ella este está muy ligada al mundo del tenis. Sí, así es. Del tenis. Es interesante ver la cantidad de personas que están ligadas al mundo deportivo que influyen en el mundo de los negocios hoy en día, ¿verdad? Es interesantísimo eso. Bueno, mira, David Epstein es un divulgador norteamericano que escribió, bueno, el segundo libro suyo se llama Range y es muy recomendable, Amplitud, y habla justamente, él contradice la teoría de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, que no es de Gladwell, sino que Gladwell también como divulgador le ha estado dando bombo últimamente. Y ambos confrontan los argumentos en algunos foros interesantes, algunos de sus podcasts, el podcast de Malcolm Gladwell, que es Revisionist History, y es un muy buen podcast que habla sobre todo de disciplinas humanistas, muy recomendable. Bien, yendo al punto, David Epstein explica en Range, en Amplitud, el concepto que yo os he explicado de la T, de aprender 5 o 6 disciplinas a nivel superficial sin mucho calado y especializarnos en una o dos de ellas. Y justo habla de Roger Federer y poca gente sabe que Roger Federer, a pesar de haber sido una de las mejores 3 raquetas de los últimos 30 años, él no aprendió a jugar no se dedicó profesionalmente al tenis hasta los 18 años y su mamá era profesora de tenis. Sin embargo, practicó 13 disciplinas deportivas antes que el tenis, simplemente porque su mamá quería que él probase tantas como pudiera para, una, desarrollar todas las capacidades motrices y físicas que tuviese, y solo dar a la raqueta pues te limita con el tren inferior, por ejemplo, mientras que un futbolista la parte superior la tiene menos desarrollada porque justo trabaja mucho el tren inferior, etc. Y fíjate que es un caso completamente antagonista con el de Rafa Nadal, que se lleva dedicando al tenis desde los 4 años. Desde bebé, prácticamente. Claro, y sin embargo Federer y Nadal son número 1 o número 2 dependiendo de los gustos y dependiendo de lo que quieras medir a nivel tenístico en la historia más reciente. Sí, viniendo de fuentes y de orígenes y de caminos recorridos muy diferentes y bastante divergentes en lo que es la esencia y el propósito de ese entrenamiento y de ese desarrollo. Así que sí, no hace falta... Como bien decíamos, no hace falta desarrollar tu pasión para disfrutar con tu trabajo. No hace falta que te obsesiones con que el trabajo te produzca pasión tampoco, mientras te permita la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir desarrollando tus talentos, que al final es una manera de apasionarte por lo que haces. Cuando tú tienes la oportunidad de poner en práctica aquello que te gusta hacer y sabes hacer bien, indefectiblemente te vas a ver reconocido. Cuando uno hace un buen trabajo porque es capaz de hacerlo bien, le viene el reconocimiento lleva al desarrollo, el desarrollo a un mejor estado social, anímico, emocional, etcétera. Así que en esa cadena... Las personas que yo conozco que son triunfadoras de forma, vamos a decir, integral, o sea, que han triunfado como personas, como parejas, como padres, como ciudadanos y también como empresarios, la pasión no es el negocio. No, de hecho, mira, a mí me apasiona lo que hago, pero no me dediqué a esto diciendo, tengo que, como me apasiona la comunicación, voy a construir este negocio. No, me vino al revés. Yo empecé comunicando, hablando, dando conferencias, escribiendo, formando a equipos directivos. Tú eres un parloteador profesional, compadre. Bueno, a mí es lo único que sé hacer, Adrián. Si me quitan esto, ya me quedo. Además, lo bueno de nosotros es que nos pagan por ello. Claro, así es. Y eso es luego lo que me produce la pasión, cuando veo
que además me pagan por hacer lo que sé hacer o lo que mejor sé hacer, vamos a decir, pues es cuando se produce ese efecto pasión, pero no a la inversa. Yo no le recomendaría a nadie que deje lo que está haciendo hoy para perseguir una pasión. No sería Nada para mí de un buen consejo. apasionarse por trabajo, nada de eso. La pasión se tiene por el ser, por el ser. Eso es, ahí es donde está la pasión. La pasión por el tener es estúpida. Así es. La pasión por el hacer, sí, con mesura, pero la pasión por el ser, ahí es donde está el foco principal. Mira, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Te pido por favor que le deje un mensaje último a la audiencia. Pues nada, yo simplemente que no se preocupen por cometer errores, que es que el aprendizaje viene de ahí, de los errores, que no tengamos tanto miedo a que, fíjate, yo siempre digo que si hay una palabra con la que deberíamos de terminar, al menos en la concepción actual de esa palabra, es con la palabra perdedor. Porque además, ¿qué es perder? ¿Qué significa perder? Porque a la vida, y este es el consejo o el resumen un poco de mi mensaje, yo soy de la opinión que a la vida se viene a tres cosas. Se viene sobre todo a explorar, en esa exploración a tropezar, porque vamos a encontrar obstáculos con los que no contábamos, y en ese tropiezo a vernos las heridas, a aprender de ellas y a tratar de esquivar el obstáculo la próxima vez con ese aprendizaje. Es decir, explorar, tropezar, aprender es el ciclo natural del ser humano desde que nacemos hasta que nos vamos. Y esa es mi comprensión de la vida. Si entendemos esto, cuando cerramos un negocio porque vienen mal dadas o porque hemos cometido errores, cuando se rompe una relación, cuando al final de cuentas no podemos flagelarnos ni pensar que eso va a ser perenne, va a ser permanente para toda la vida. Es un estado pues, puntual, una situación reconvertible, y la única que no es reconvertible es la muerte. Así que mientras no te hayas muerto, sigue explorando, sigue aprendiendo. Y eso ni sabemos. Mira que la cosa a veces se pone deliciosa por ese lado. Oye, tu bendita costumbre de las tríadas, ya tú sabes, van a decir que tú y yo estamos en complicidad. Así que sí, hemos sido cómplices en esta conversación. Fue una conversación maravillosa. Despido a la audiencia dándole las gracias por haberse conectado a través de Facebook, de Twitter, de YouTube y de LinkedIn. Y les doy las gracias a quienes nos acompañaron. A Gabriela, que ya se tuvo que marchar, pero que dejó el saludo. Miguel Picasso, Francisco Duarte, Maggie, gracias por habernos acompañado. Ceso las transmisiones para despedirnos en privado. Muy bien. Un abrazo para todos y gracias.